Sí, ahí estamos ahora en la página 50 de los libros y estamos donde dice tarea, compare Santiago 2.24 con Romanos 4.2. Entonces la palabra justificado, ¿qué significado tiene? El hermano Darío dijo que la acción de creer, la obra de creer de Abraham fue contado por justicia. Fue lo que justificó a Abraham. El propósito del libro de Santiago es declarar que la fe genuina se demuestra a través de las obras. Entonces, no salimos de ahí. Ahora, Romanos 4.2. ¿Cuál es el significado de la palabra justificado? Miremos Romanos 4.2. ¿Qué dice Romanos 4.2? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ajá. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que nadie puede ser justificado por sus propias obras, sino a través de la fe genuina o verdadera ante Dios, que somos justificados o justos. Entonces, ¿está contradiciendo los dos textos? No. ¿Cómo lo podemos justificar? Valga la palabra, ¿verdad? La palabra justificado ahí. Aquí nos dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que nos está dando aquí a entender es que Abraham fue declarado justo por su acto de fe en creer en Dios. Aquí está hablando de una obra. Ahora, en el caso aquí es una obra. Y miren, ¿por qué dice la Escritura? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está tratando un tema muy diferente. Allá está, en el libro de Santiago nos está hablando de que las obras son resultado de una fe genuina en Cristo. Aquí nos está diciendo, aquí está haciendo un ejemplo muy diferente. Que Abraham, en el caso de Abraham fue contado sus acciones por justicia, pero ya nosotros nuestras obras no son contadas por justicia, porque se nos queda como deuda. Pero ya está hablando no está hablando de otra cosa. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué está hablando ahora? Del perdón de pecados. Es un tema muy diferente. Entonces, por eso la palabra justificado está en dos trasfondos diferentes. No se contradicen, solo se complementan ambos. Para ser salvos, solo somos salvos por la fe en Cristo. Pero claro, esa fe necesita una acción de creer, de fe. Es la única manera, ¿no? Creer, para ser contado por fe. Y Romanos 3.28 nos dice, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede leer? Romanos 3.28. 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ajá. Y según, hermano, yo entiendo, según está hablando Santiago 2.24 y Romanos 4.2, está hablando de la justificación, como dijo hermano Darío, según Santiago 2.24, las obras es el resultado de la fe. Y aquí en este caso, por la fe fue que Abraham actuó cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y
y cuando salió de la tierra de Ur, pero actuó allí, digamos, Abraham cuando lo llevó, digamos, allá al sacrificio, él actuó por pura fe. Así Todo eso le fue es. contado por justicia. Ya Ujú. cuando vemos los versículos abajo en el capítulo 4 de Romanos, dice verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, dice, atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya está hablando del perdón a través de Jesucristo. Así mero. Ya está hablando de que ya la obra de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y el único medio es a través de la fe para poder ser justificado. No podemos, ¿qué es la palabra justificado? La palabra justificado es la acción de declarar justo a alguien. ¿Y qué es declarar justo? Es alguien que no es, que es libre de la pena, libre, alguien que es declarado inocente de la pena y de la culpa. ¿De cuál? De la culpa del pecado. Si estamos hablando justificados del pecado, ¿cuál es la culpa del pecado? La muerte. Entonces, solo la fe en Cristo nos justifica, nos libera de la culpa del pecado. Entonces, la fe es la única en medio de justificación para nuestra salvación. Romanos 3:27 dice, hermano, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Hace una pregunta. No, sino por la ley de la fe. Y es donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ahí está hablando de los pecados. Correcto. Sí. Sí. Pero aquel actuó por la fe, fue que actuó. Entonces la fe actúa como ¿cómo se llama? Las obras son el resultado de la fe. Amén. El libro de Santiago no es que está contradiciendo, ni se está contradiciendo, simplemente está dándonos una información adicional en cuanto a la fe. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no actúan como cristianos, no tienen frutos de cristianos. Entonces, ahora, no nos toca juzgarlo a nosotros. La Biblia dice que en el día, cuando el Señor venga, para el día de la siega, Él va a apartar el trigo y la cizaña, porque es necesario que crezca la cizaña junto con el trigo. Bueno, y hablábamos con los hermanos de la iglesia que el trigo y la cizaña se parecen. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Porque la cizaña es una vaina parecida al trigo. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? El fruto. El fruto. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un verdadero cristiano y uno que dice ser cristiano, pero no lo es? ¿Cuál es la diferencia? Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, como dije, no nos corresponde a nosotros juzgar quién es y quién no es. Porque el Señor dice que porque cuando le preguntaron los labradores y le dijeron al amo, Señor, arrancamos la cizaña. Y dijo eso, no, porque, dijo el Señor, no, porque entonces se va a venir el trigo. Mejor cuando vengamos a la cosecha, cuando vengamos a la siega, ahí vamos a apartar el trigo de la cizaña. Entonces esto nos está recordando que en el día del juicio el Señor va a apartar. Algunos, como dice Apocalipsis, algunos les dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, aparentemente son cristianos, pero no lo son. Y la diferencia son los frutos. Ok, ahora aquí viene la lista de palabras de Romanos 6:1 al 12 y Hebreos 1 al capítulo 11, versículo 1 al 8. Usted anotó una lista de palabras en la página 37, en la tarea 37. ¿Se acuerdan? Ahí está, en la página cuando estábamos estudiando en el estudio de palabras. Hicimos varias. Entonces ahí había que poner lista de palabras y poner el significado. Para eso dice, use una concordancia o un diccionario. Vamos a ver, vamos a escucharles cómo les fue en esa tarea. Le voy a decir la primera yo, hermano. Ok, diga la primera. Dice palabra vida nueva. Es nueva vida en Cristo. Ok, otro que comparte. Otro hermano, vamos. Hermano Nelson. Dice, tengo yo, pecado, transgresión de la ley. Ok, bien, buenísimo.
Otra palabra. Justificados. Ajá. Justificado, no servir más al pecado. Ese es el significado. ¿Lo buscó en el diccionario? No en sí, pero... Yo lo tengo. El justificado significa declarar justo y libre de culpa. Ese es el significado. Eso significa la palabra justificado. Gracia. Ajá. Favor no merecido. Ok, yo cuando lo busqué, en el que yo lo busqué decía aceptación y amor inmerecido. Está bien. Otra palabra. Bautismo, tengo aquí. Ajá. Acto público de obediencia. Ok. Eso estaba en las palabras allá de hebreo, de romanos y hebreos. Sí. Ajá, sí. Ahí estaba. Otro que quiera compartir. Solo eran cuatro que tenía que escoger. Yo puse fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? Otra palabra. Falta, ¿quién más le falta decir palabra, hermano? Herman, ¿qué palabra puso ahí? Aquí puse no reina el pecado. Ah, pero ahí era solo una palabra que tenía que buscar. Ajá. Aquí sí. Es una palabra y su significado. A una palabra y el significado. Eso era. De la lista de palabras que usted tenía allá en la página 37, tenía que escoger 4 palabras y buscar en el diccionario o en la concordancia el significado de esa palabra. Ajá. Aquí sí falla. Sí. Ok. Sigamos entonces. Otro hermano. Otro hermano. Hermano Denis, hermano Lucio. Dice, justo, libre de culpa, justificado en las obras. Ok, buenísimo. Por la fe fuimos justificados. Ok. El viejo hombre es justificado, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ajá, la fe, ajá. Otro más, otra palabra de las que estaban allá en la página 37, eran un montón ahí. Yo puse testimonio, es la prueba o afirmación de algún hecho. Puse también traspasar, cambiar de lado, transportar. Semejanza, puse yo, parecido o similitud. Amén, buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien más tiene otra palabra que no esté de las que hemos dicho? Ok, buenísimo, hermano, lo han hecho muy bien. Mire cómo van, ustedes lo están haciendo muy bien, los felicito. Vamos a continuar entonces ahí. Hermano Darío, ese perro sí está fuerte, ese perro, ¿va? Ok, vamos a continuar entonces con nuestro material. Ya estamos. Vamos con la segunda regla. Bueno, aquí estamos en la primera regla, perdón. La alegorización. Lo opuesto a la interpretación literal es lo que se conoce como alegorización o espiritualización. Es la tendencia de buscar un significado oculto o secreto que no tiene nada que ver con el pasaje. Ya vimos algunos ejemplos, ¿verdad? De eso. Y el problema de la espiritualización es que nunca vamos a encontrar el verdadero significado del texto. Por eso no tenemos que oír a otros predicadores falsos ahí, ¿verdad? Que empiezan a decir cosas y les creemos como verdades. También es subjetiva y personal, o sea que la interpretación depende del que está escribiendo, ¿verdad? Del que lo está diciendo. Él dice, no, que mi interpretación, la interpretación alegórica es antojadiza, no es puntual, no es real, porque casi nunca interpreta correctamente, porque depende mucho del intérprete y no de la palabra de Dios. Ese es el problema que tiene, el defecto que tiene
la alegoría. También deteriora la verdad del texto y crea nuevas doctrinas y pone en duda la fiabilidad, o sea que pone en duda la autenticidad del texto porque la persona interpreta de otra manera. Entonces, tenemos que entender que ahí existe una sola interpretación correcta o solo un significado, pero las aplicaciones son las que pueden ser varias. En el caso de cuando se alegoriza, sí, pueden haber un montón de interpretaciones, porque depende del que lo está interpretando. Siempre van a alegorizar. El que usa ese método de interpretación de alegoría va a interpretar de una manera antojadiza, a la manera que él cree. Entonces asegúrese que lo que usted enseña y predica en la congregación venga directamente del texto de la palabra de Dios. Asegúrese eso. Primera de Corintios 4:6 nos dice que no debemos pensar más, que no, si no está, dice, vamos a leerlo, 4:6. Los he presentado como ejemplo en mí, en Apolo, por amor de vosotros, para que de nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de unos o envenezcáis unos contra otros. Lo que dice, no piensen más en lo que no está escrito. Más de lo que ya está escrito, no piensen más. Porque si no aparece en el libro del Mormón ahí, con una revelación del ángel Moroni, con una nueva revelación, ¿verdad? No hay que pensar más de lo que ya está escrito. En Deuteronomio 4:2, ya lo leímos también, ¿verdad? Que no vamos a añadir, dice, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella. No la van a disminuir para que guardéis los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, ordena. No dijo más ni menos. Debemos entender lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el problema que tiene la alegoría. Le quita o le pone y le añade cosas. Ahora vamos con la regla número 2 de interpretación. Y este es muy interesante. Ya vimos la primera. Un texto, interprétela literalmente. Ahora el número 2 es interprete dentro del contexto. Interprete cada versículo, pasaje de la Biblia en su contexto, poniendo especial atención a la parte de la escritura en la que se encuentra, la que antecede y la que viene después. Eso se llama contexto. Son los textos que anteceden o que están antes del texto que estamos leyendo y los textos que van siguiendo, que siguen a ese pasaje, porque esto nos va a ayudar a tener la idea completa de lo que estaba hablando el escritor. Si agarramos un texto fuera de su contexto, entonces se vuelve un pretexto. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. Si usted lee ese pasaje aisladamente, usted va a llegar a una conclusión equivocada. ¿A cuál conclusión llegaríamos? Hay que estar solo, diría. Mejor al hombre no debería tocar mujer. Debe estar solo. Estar solo, Entonces teníamos una idea equivocada del matrimonio. Ah, sí, así es. Y Mateo 19:1. Bueno, pero más adelante nos lo dice, ¿verdad? Nos dice todo. Pero, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. El marido, entonces ya empieza a decir, lo mejor sería para que no se meta a problemas, mejor quédense solos. Pero ya sabemos que no, si no pueden, tienen derecho a tener a su esposa. Pero ténganla de esta manera. El marido cumple con el deber conyugal y la mujer también con el marido. Entonces está hablando, dando consejos del matrimonio. Si lo sacamos solo ese texto, lo que diríamos, Pablo está aconsejando que mejor no toque mujer, entonces no hay que tocar mujer. Pero realmente no es lo que está diciendo. Está tratando de los problemas. Lo que Pablo está haciendo está diciendo, bueno, con tantos problemas, lo mejor sería que no se metieran a más problemas. Pero ya estás en el problema, pues entonces ya mejor no trates de salir de ese problema. Santiago 2:24. Vamos a ver qué dice Santiago 2:24. ¿Alguien?
Estamos, hermano. Ok, Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre, Ajá. Siga. Vale. Perdón, hermano. Vuelva a leerlo. la ramera no fue justificada por las obras. ¿Cuándo Solo el 24, hermano. Solo 24. Bueno, Vosotros, pues, léalo otra vez que le había quitado el parlante. ajá. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, si leemos aisladamente este versículo, llegaríamos a la conclusión errónea de que solo las obras pueden salvar al ser humano, ¿verdad? Ajá. Pero viendo desde el versículo 14 no es lo que nos está hablando. Nos está hablando de que está hablando de los frutos en Cristo. Está hablando de las acciones buenas en el ser humano cristiano, en el cristiano. Que alguien que pregona a Cristo y no hace buenas obras, entonces la fe sin obras es muerta, es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, el factor más importante entonces para lograr una interpretación correcta de la Biblia es el contexto. El contexto para cada uno de los versículos viene siendo la totalidad de la Biblia. Entonces a veces es mejor ver el contexto general de la Biblia, que es otra de las reglas, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, el versículo nos da frases, párrafos alrededor del capítulo, la sección del libro y la totalidad de la Biblia. Primero vamos a ver un versículo, pero no vamos a entender el versículo si solo leemos el versículo aislado. Tenemos que entender toda la frase que dice, y si no entendemos todavía lo que quiere decir, vamos a leer todo el párrafo. Y si todo el párrafo no nos dice, no nos interpreta qué es lo que quiere decir, vámonos a todos los párrafos alrededor. Vamos a leer, si no entendemos ahí, vámonos a todo el capítulo. Si no, entonces vamos a toda la sección. Y si no, vemos lo que dice el libro. Y si no, no vamos a contradecir la enseñanza general de la Biblia. Entonces nuestra interpretación debe seguir esa secuencia en cuanto al contexto. Siempre hay una enseñanza general de la Biblia. Antes de llegar a la conclusión acerca del carácter y de la conducta de un pasaje bíblico, investigue en la concordancia y revise todas las referencias bíblicas que se refieren a esa persona. Hebreos 11:4. Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿De quién está hablando ahí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál es el contexto de ese personaje? Ahí lo dice en Génesis 4 del 1 al 5. Ahí está el contexto. Vamos a ir al contexto que nos habla de la Biblia, de él. No vamos a decir solo lo que dice ahí en Hebreos 11:4. Para eso vamos a ir al contexto que nos dice la Biblia de ese personaje. Aquí dice el 1, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Entonces ya empezamos a ver todo el historial de Abel. Y después aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mire, entonces ahí entendemos toda la historia de Abel, no solo por lo que dice Hebreos 11:4. Sino que vamos a llegar a la verdadera al carácter y la conducta de ese personaje bíblico, viendo las referencias que la Biblia nos habla sobre ese personaje. Entonces, también en el libro de Hebreos nos habla de Rahab, nos habla de varios personajes ahí. Ahora, busque cuál es el propósito del libro o de las declaraciones sobre el tema que contiene e interpreta a la luz de esas declaraciones. Miremos Lucas
Lucas 1, 1 al 4. 1:4. Ajá. Dice, O puesto que ya muchos han tratado de poner... Wow. Alguien tiene por ahí el micrófono, digo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál es el Hasta ahí, hermano. propósito del libro de Lucas? Perdone, ¿cuál es el propósito del libro de Lucas? Ahí lo dice el versículo. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que nosotros ha sido, me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribírtelas en orden, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿cuál era el propósito? Ir a instruir a ¿quién? A Teófilo, acerca del Evangelio, de lo que ya de la historia de cómo de Jesús y su historia y su ministerio. Entonces, ese fue el propósito del libro de Lucas. De hecho, hay dos evangelios, bueno, hay dos cartas de Lucas. El libro de Lucas es uno y el libro de Hechos es el otro. Porque nos lo dice el libro de Hechos. Mire el libro de Hechos, ¿cómo dice? Hechos 1, 1. ¿Qué dice Hechos 1:1? Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablando del primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok, ¿cuál era el primer tratado? Era la primera, el Evangelio. El Evangelio de Lucas. Sí. Entonces, él empezó a hablar de las cosas que Jesús enseñó y comenzó a hacer. Ese fue el propósito del libro de Lucas. Y ahora el propósito es, y dice, y después las cosas que fueron mandadas por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y les dijo que fueran a Jerusalén y esperasen la promesa del Padre. Entonces, se cumplió, era el cumplimiento, era el seguimiento de la primera carta. Juan 20, miremos ahí Juan 20. 30 y 31. Ajá. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, ¿cuál es el propósito del libro de Juan? Para que creamos. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida en su nombre. Ahí dice. Entonces, el mismo libro nos dice el propósito, ¿verdad? Primera de Pedro 5:12. Primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que está en la verdad, la verdadera gracia de Dios. Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual La estáis. gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta de Primera de Pedro? Amonestarnos Y testificarnos de la verdadera gracia en la cual estamos. La gracia de Dios en la cual estamos. Ese es el propósito. Amén. Ahí nos dice. Entonces, el mismo libro nos dice cuál es el propósito. Primera de Timoteo 3:14. 3:14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de 1 Timoteo? Que Timoteo supiera cómo conducirse Cómo conducirse en la casa de en la Dios. casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la carta de 1 Timoteo es una carta de conducta, consejos de conducta. Entonces, si usted ve en toda la carta hay un montón de consejos de conducta. Por eso el mismo, a ver, nos dice el libro, nos dice cuál es el propósito. Y entonces no nos salgamos cuando estudiamos esos libros, no nos salgamos de ese propósito cuando prediquemos. ¿Me entiende? No nos salgamos de ese propósito. Lucas era para poner en orden las cosas y que del evangelio al cual había sido enseñado Teófilo. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender del evangelio del libro de Lucas, se aprende de eso. Aquí, para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia. Entonces, si queremos saber cómo conducirnos, ahí está un montón de... Habla de los líderes, habla de los jóvenes, habla de los niños, habla de los esposos, habla todo comportamiento en la iglesia, ahí en 1 Timoteo. Y entonces, como digo, no nos salgamos cuando estamos estudiando la Biblia, no nos salgamos de esos propósitos que están ahí. Cuando estamos estudiando, siempre trate de ir al propósito del libro, la declaración. Y a través de esa declaración, interpretemos lo que el texto nos está diciendo, entendiendo ese trasfondo, para no salirnos. Viene algo que se llama correlación, ya hablamos del contexto, ¿verdad? Y dentro del contexto se llama la correlación. Uno de los aspectos del contexto es la manera en que las partes que componen el material del libro están organizadas y dependen una de otra, o sea que se relacionan. Y esa es la correlación. Una se relaciona con otra. La página 56. En la página 56 hay una tabla ahí del libro de Génesis. Todos lo tienen, hasta la copia aparece. Más adelantito, ahorita estábamos en la página 52. Entonces solo tienen que darle vuelta a 2 páginas más. Y ahí aparece el Génesis, el libro de los comienzos. Este es como una perspectiva de todo el libro y cómo se relacionan cada una de las partes. Y sería bueno que lo revise. Aparece primero eventos destacados y personajes destacados. Primero empieza con eventos y termina con personajes. Entonces primero los eventos, la creación del capítulo 1 al capítulo 2, la caída capítulo 2 al capítulo 5, el diluvio del capítulo 6 al capítulo 9, las naciones, cómo empezaron las naciones, capítulo 10 al capítulo 11. De ahí empiezan los personajes, 11 al 24 Abraham, del 25 al 26 Isaac, del 27 al 36 Jacob y del 37 al 50 José. Y ahí aparecen los eventos que aparecieron ahí en cada uno de ellos, en la creación, la caída, el diluvio, las naciones, Abraham, todo, el principio y la historia de cuando se sucedieron esos hechos. Se cree que pues más o menos la creación, pues según en el contexto que nos aparece histórico, se cree que fue 4000 años antes de Cristo. Bueno, aunque el mundo y la ciencia dice que son millones y millones de años, ¿verdad? Pero en el contexto que nos da la Biblia, pues se cree que fueron como 4000 años antes, 4000 años de Cristo. Entonces se supone que la Tierra tiene como 6000 años de existir, ¿verdad? Entonces, bueno, y falta todavía el milenio donde Cristo va a gobernar por 1000 años. Y el 7 siempre es el número perfecto, ¿verdad? Entonces ahí aparece, ¿verdad? El principio de la nación de Israel, desde los patriarcas hasta José, Jacob, que Dios cambió su nombre a Israel, y ahí el último patriarca que es José, ¿verdad? Entonces ahí nos narra un poquito, ¿verdad? Y acerca la perspectiva de todo el libro. Ahora,
A continuación vienen algunas sugerencias. Algunas sugerencias ahí, ¿verdad? Para descubrir la estructura y organización y la correlación que guardan los pasajes en la escritura. Primero, si usted quiere entender de qué habla ese libro, mejor primero lea todo el libro. Por eso por eso nos pone el reto de leer la Biblia, ¿verdad? Antes de terminar este curso tenemos que haber terminado de leer. Yo he estado ahorita terminando el Antiguo Testamento apenas, pero ya tengo que estar adelantando. Pero pues mejor lea desde el comienzo, lea completamente el libro. Si usted va a predicar de un pasaje, mejor lea todo el libro para saber todo, cómo se divide ese libro y qué es lo que lo rodea alrededor de ese libro. Y segundo, piense de forma creativa. Mientras usted va leyendo, piense en esto. Esto que estoy leyendo, ¿por qué está aquí? ¿Cómo se relaciona esta parte con lo que está antes y con lo que viene después? ¿Y cómo se relaciona esta parte con todo el capítulo, con todo el libro? Entonces siempre sea curioso en cuanto a la correlación, porque a veces podemos interpretar equivocadamente cuando nos salimos, cuando una historia viene del mismo propósito y con el mismo fin, y a veces lo sacamos de ese contexto. Por eso es necesario entender el contexto. Esfuércese, tercer consejo, esfuércese en descubrir el tema o propósito básico del libro, las principales divisiones del libro, los personajes importantes en ese libro, los eventos significantes de ese libro, comparaciones, contrastes, repeticiones, que ya lo hablamos, palabras repetidas o repeticiones que aparecen, las ideas teológicas, los elementos comunes y momentos culminantes del pasaje, con lo que llega como lo que le da paso a otro acontecimiento. Vamos a poner un caso. La muerte de Abel es el momento culminante que da paso a ¿qué? A que la Biblia nos hable de Set, que significa sustitución, ¿verdad? Set vino a sustituir a Abel, que eran los que buscaban a Dios, y ahora a través de Set buscan a Dios. Entonces, algo así, ¿verdad? Momentos culminantes, cosas que nos marcan en la historia. De ahí piense hacia adelante y hacia atrás a través del libro. Esto puede hacerse para un libro completo, una sección, un capítulo o una porción del capítulo. Lo que vamos a aprender en este manual de interpretación bíblica va a ser a estudiar la Biblia como una unidad. No agarrar un versículo y sacarlo de su contexto. El énfasis de esto es ayudarnos a entender toda la historia, a entenderlo bien para poder interpretarlo correctamente. De ahí elabore una tabla sencilla de alguna porción de la escritura. Así como lo vimos en aquella tabla, es como un ejemplo de cómo podemos hacer un estudio de un libro. Aquí hay una tarea ahora. En cuanto a correlación, lea el Salmo 139, 1 al 12. Vamos a leerlo. Correlacione lo que enseñan los versículos 1 al 6 con lo que enseñan los versículos del 7 al 12. Ok. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí que Jehová tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ok. ¿De qué ha estado hablando ese versículo? Esos versículos del 1 al 6. Ahí está, algo para completar. Que todas las cosas son conocidas por Dios. Amén. Todas las cosas son conocidas por Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ya la otra. Ajá. ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hicieren mi estrado de aquí, ahí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que todas las cosas están en la ¿quién está en todas las cosas? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Presencia. Dios está presente en todas las cosas. Entonces, todas las cosas están en la presencia de Dios. Entonces, todas las cosas son conocidas por Dios y todas las cosas están en la presencia de Dios. Nada puede esconderse. ¿Será en la presencia o en la presión? Presencia, ahí dice. ¿De dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Dios está presente en todo. No, amén. Entonces, ahí está, ya contestamos la tarea de la página 100, sí, página 53. Ok, preguntas en cuanto a esta, a la regla 2 de entenderlo por el contexto, interpretar dentro del contexto histórico gramatical. ¿Preguntas? No, creo que todo está claro, hermano. Todo está claro. Media vez manejemos bien el contexto. Será realmente una enseñanza muy precisa. Así es. Así es. Preguntas, hermanos. ¿Nadie más? Mano Wilman dice que está claro como el agua del río Chamelecón. No, hermano, para mí todo está claro, hermano. Ahorita estamos en la página 55. Vamos a hablar de la ¿cómo se llama? Regla número 3. De la regla número 3. Interprete de acuerdo con la cultura y la historia. Antes de continuar, hermanos, necesito hablar con ustedes algo, antes que me olvide, que me puede olvidar. Para el mes de julio tenemos unos cambios nosotros. Nosotros salimos de viaje, vamos de viaje para una reunión a El Salvador, una reunión de la asociación, el 14 de julio. Y vamos a regresar hasta el 17. Entonces, esa semana solo tendríamos clase el día lunes. Ok. Y tendríamos clase solo 2 horas porque de 4 a 6. Entendido, hermano. Sí, de 4 a 6 sería la clase que tendríamos ese lunes. ¿Qué lunes es, hermano? El lunes 13 de julio. Lunes 13 de julio. De 4 sí, porque a 6. nosotros vamos a tener la clase que no íbamos a tener el viernes, la vamos a tener el lunes ahí. Entonces, en toda la mañana hasta como a las 2:30 de la tarde vamos a estar ocupados en la clase. Entonces podríamos entrar a clase ya tipo 3:30 o 4. A las 4 más o menos. Entonces sería de 4 a 6 ese día. Lunes 13 de julio. Y de ahí también el lunes siguiente, el 20, también solo podríamos tener a esa hora. Pero esas otras 2 semanas, las otras 2 semanas tendríamos clases también igual a la misma hora, por la tarde. Pero eso solo serían los lunes, esos 3 lunes de julio.
Porque para el miércoles no teníamos problemas. Ya para esas otras 2 semanas. Solo son los lunes. Pero creo que si lo vamos así como vamos a poder terminar el libro antes de que, para pedir el otro, ya vamos a tener el otro libro y vamos a estar empezando ya como para los primeros días de septiembre, vamos a estar empezando la otra clase. Si Dios lo permite. Y ya para esa vez vamos a tener los 2 libros, entonces ya no vamos a estar apurados. Vamos a poder avanzar al tiempo nuestro. ¿Cuál es el precio del otro libro, hermano? El otro libro es Historia del... A ver. Se llama... Este es Perspectiva del... No, pues, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Sí, Estilo General del Antiguo Testamento. Y es bien grueso. Este libro sí nos va a tomar tiempo. ¿Qué precio tiene ese? 11, todos los libros valen $11. Ah, bueno. Es la ventaja que tienen, que aunque sean más gruesos, van a costar lo mismo. Sí, para que lo vayamos pagando también. Sí, bueno. para que vayamos haciendo el ahorro, ¿verdad? Vayan haciendo el ahorro. Es más, solo me quedaron a un libro, creo que me quedaron debiendo, pero de ahí... Ahí va a caer, por favor. Sí. No quiero decir el nombre para no decir otra cosa. No herir los sentimientos. Para no herir los sentimientos. Bueno, entonces así está la situación. Pero la semana del 14, hablando del lunes. Solo el lunes tendríamos. Ajá, pero sí, porque el miércoles estaríamos de viaje. Sí, lo que estoy diciendo. Solo el lunes 13 tendríamos de 2 horas de clase. Si podemos antes, le vamos a avisar. Porque depende de la clase del maestro. Si podemos tal vez media hora antes, pues les aviso. Para que tengamos un poco más de tiempo. Pero de ahí el otro lunes también sería así. Pero en la siguiente semana, el miércoles 22, ya tenemos libre. Nosotros no tendríamos problemas. Y el miércoles 29 también no tendríamos problemas. Ahora el lunes 27. Ya para cuando nosotros estemos en clase, posiblemente ya habremos terminado el libro. Entonces no nos va a afectar. Cuando el maestro venga, ya nosotros habremos terminado esta clase. Y vamos a esperar que él nos traiga los libros y ahí vamos a empezar la siguiente clase. Posiblemente va a ser vamos a empezar el martes primero y terminar el jueves, así como terminamos ahorita, como hicimos. Terminar el miércoles. Y los vamos para ¿dónde es allá? Que ahora va a ser a Corrales. A Corrales. Sí. A encorralarse. Vamos a ir a encorralarnos con los hermanos de Corrales. Está el hermano Herman esperándonos allá y el hermano están esperándonos allá, ¿verdad? A la próxima. Aquí estamos. Ahí estamos, dice el hermano. Hermano, Dice que con gallinas, dice, nos van a recibir con gallinas. Gallina embarazada. Vaya. Lástima que no es hacer con la gallina aquí, no porque las enseñaba. Vaya, ahí está. Si no les enseñaba la gallina, dice, no se acerca ninguna. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. Preguntas en cuanto a eso, en cuanto al horario. Hermanos, si terminamos antes, si terminamos el libro, vamos a quedar libres hasta esperar cuando venga el otro libro, ¿verdad? Está bien. Perfecto. Hermano, los lunes que solamente va a estar de 4 a 6, solamente el lunes 13, el 20 y el 27. Y el 27, ¿ah? Pero esa otra semana del 20, el miércoles sí tenemos nosotros chance. Sí, solamente va a ser los lunes. Sí. Excelente. Pero el plan es que yo creo que vamos a terminar de aquí para... Posible que podamos haber terminado a mediados de julio, porque este libro no es muy ancho. Pero vamos a tratar de llevar despacio, porque yo lo que quiero es que todos entendamos. No quiero ir a la carrera, porque quiero que cada quien pues, pueda llevarlo mejor, ¿verdad?
No hay ninguna más pregunta, todo está claro. Y cualquier cosa, pues lo mejor sería que alguien anotara y lo pusiera ahí en los horarios, ¿verdad? Y las fechas, para ahí en el grupo, para que cada quien esté pendiente. Vamos con la regla número 3, que es interprete de acuerdo con la cultura y la historia. Esta es muy interesante, esta regla. Acuérdense que ya vimos la ley del contexto. Vemos que hay un contexto histórico, hay un contexto gramatical, hay contexto. Pero ahora estamos viendo lo que es la cultura en cuanto a lo histórico, antecedentes culturales e históricos de cada situación, ¿verdad? Vamos a ver, hay un ejemplo. Libro de Hechos, 15:1 al 35. Nos narra la historia del concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el marco histórico? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de esa historia? Ahí da una idea, porque dice, considere lo siguiente para el contexto histórico: el autor, la fecha en que escribió, el lugar donde escribió, el motivo por el cual fue escrito, quienes lo leyeron, situación política, situación económica, situación social, situación religiosa, situación legal y los valores éticos. Entonces, primero, ya sabemos quién es el autor del libro de Hechos. Lucas está narrando unos acontecimientos aquí. ¿Cuál es el tiempo en que se escribió? El tiempo de la iglesia, en los primeros años. El lugar a donde se escribió, ahí en Judea. ¿Cuál es el motivo por el cual se escribió? Es que hermanos enseñaban que debían de circuncidarse conforme al rito de Moisés, que añadían a la salvación, añadían la circuncisión. En pocas palabras, convertirse al judaísmo, porque lo querían. Esa era la idea, era que, bueno, ustedes, los hermanos gentiles que entregan su vida a Cristo, no se circuncidan, solo los judíos. Entonces todos los hermanos en Cristo que vienen a Cristo deben de circuncidarse para poder ser salvos. Empezaban a añadir obras a la salvación y Pablo y Bernabé discutieron con ellos, con estos escribas que entregaron su vida a Cristo, que estaban obligando a guardar la ley. Entonces, debido a eso se hizo el primer concilio. Dice que escribieron que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y fueron a tratar la cuestión esta. Ese fue el motivo por el cual se escribió. Los lectores. ¿Y quiénes eran los lectores? La iglesia, los gentiles y judíos. ¿Cuál era la situación política? Estaban siendo gobernados por los romanos. La iglesia había mezcla en la iglesia, habían judíos y gentiles que habían entregado su vida a Cristo. Y los que tenían la religión judía, los que habían conocido a Cristo, habían entregado su vida a Cristo siendo con su trasfondo judío, tenían su religión judía, querían imponer la religión judía a los gentiles. Y entonces dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a ellos para que guarden la ley de Moisés. Después de que discutieron, Pedro se levantó. Ellos también, los gentiles también son salvos también. No, lo que habló cuando fue con Cloud, ¿cómo se llama ese? Con Cloud, ¿cómo se llama ese? Que a Pedro se le presentó de los alimentos. Perdona, la visión del lienzo. La visión del lienzo con el jefe del ejército, ¿cómo se llama? El centurión. Sí, correcto. Fue el centurión, esa fue la historia que él narró. Y entonces lo que él comprobó que recibieron el Espíritu Santo, los que habían aceptado. Porque la señal era esa. Dice, no, los gentiles también lo recibieron. Él lo recibió también. Y no necesitaron circuncidarse para recibirlo. Entonces dice, ¿por qué vamos a poner cargas que ni nuestros padres hemos podido, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Entonces dice que después de que oyeron a Pedro, porque Pedro fue el de más testimonio ahí, ¿verdad?
Entonces ya ahora esto le dio la entrada a Bernabé y a Pablo, empezaron a contar las señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Entonces cuando eso, Jacobo, que era el hermano de Jesús, dijo, Simón ya nos contó, Pedro nos contó lo que pasó con los gentiles. Y ahora también Pablo nos cuenta. Y empieza él a narrar una palabra de los profetas. Y entonces, el fin de todo esto, ¿cuál fue? Aquí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Solo 4 reglas les pidieron, no les dijeron deben circuncidarse. Entonces ahí está el trasfondo. En la historia, el trasfondo cultural de ellos era que eran hermanos gentiles, que querían que los hermanos, hermanos gentiles, y habían hermanos con trasfondo religioso judío, escribas, y entonces querían imponer esas mismas cargas, querían que ellos guardaran toda la ley. ¿Usted cuándo cambió el sábado a domingo? ¿Cuándo cambió usted el sábado a domingo? Entonces ustedes se van a ir al infierno porque cambiaron el día del Señor. Jesús, ve bien claro, dice, oye Israel, guardaréis el día de reposo, Israel. Ese es otro tema, pero bueno, lo que quiero decir es, el trasfondo histórico ese fue el marco histórico. Entonces cuando determinamos la situación histórica nos va a ayudar a entender el pasaje. Entonces, hermanos, cuando estudiamos la cultura y la historia, cuando estudiamos la historia y la cultura, nos va a ayudar a entender mejor. Aquí está el marco cultural en 1 Corintios 11:2. Ahí es donde uno puede analizar, ¿verdad? Y decir, ver ese contexto y decir, bueno, ¿será correcto lo que hicieron o hay que guardar la ley, los gentiles? Aquí esa es la pregunta, dice, como dicen que esa fue la mula que votó a Genaro. ¿Será correcto lo que hicieron o es que tenían que guardar la ley? No, ahí lo que, hermano, según lo que estamos viendo ahí, es que claro, a los gentiles simplemente se les dijo nada más lo que ya leímos ahí, lo que se les impuso, y no que cumplieran una ley que ni ellos mismos, los judíos, podían cumplirla. Sí, entonces, porque ya los gentiles, ya la salvación viene a nosotros por pura gracia del Señor. Ahora, hay otra situación que por ahí acusan a Pablo que él estaba promoviendo el vivir sin ley. Sí, pero hay una ley que es la ley del Espíritu. Así es. Entonces, por eso aquí es donde vienen los conflictos. Cuando sacamos el texto de ese contexto histórico, entonces venimos y imponemos cosas y hacemos leyes y reglas que no aplican, que no son. Mejor aprender principios, como le dije al hermano. A ver, mejor aprender principios que aprender leyes. Sí, porque es fácil condenar. Sí, porque dentro de la misma Biblia pues tiene su contexto donde la Biblia se contesta a sí misma. No es lo que yo pienso, es lo que voy a decir, no, sino que la misma Biblia tiene su respuesta. Así es. Sí, fíjate que voy a poner un caso. Me encontré una hermana, la esposa de un pastor, un día, que ellos eran pastores en Omoa, aquí en el lado de Cortés, ahí por Puerto Cortés. Y la hermana, de repente, las pláticas que teníamos, yo le estaba preguntando cómo estaba su familia, y ella me dijo que estaba preocupada. Y le digo yo, ¿en qué está preocupada? Sí, me dice, porque, mi hija, dice, se va a ir al infierno. Me dijo ella, va. Y le digo yo, de veras, no ha entregado su vida a Cristo, le digo. ¿Han estado orando por ella? No, me dice, si ella entregó su vida a Cristo. Entonces le digo yo, pero, le digo, ¿y por qué se va a ir al infierno? ¿Anda en algún pecado no perdonable? En pecados imperdonables ha hecho, ¿qué ha hecho? Entonces dice ella, no, pues es que mi hija no deja de usar los pantalones, me dijo. Yo quedé, se va a ir al infierno con todo el pantalón, me dijo. Entonces, otra cosa de contexto histórico, estamos hablando de marco. Una cosa es contexto histórico, otro es cultural, y vamos a ver aquí un ejemplo. Y yo le decía, entonces le dije a ella, bueno, una cosa es la obediencia ya en Cristo, y uno piensa que Dios me está pidiendo esto, entonces yo voy a dejar de hacerlo, pero
no es porque nosotros nos condenamos. ¿Y quién es el que condena? Dice. Y Jesús dijo yo, él es el que puede condenar, pero él dice ya no te condeno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver lo del velo. 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiera rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí hasta el 16, ¿verdad? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, alguno quiere seguir metiéndose a pleitos, pues nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El velo, en ese tiempo que se escribió en ese libro, había en Corinto, acuérdense que había la adoración a la diosa Diana. La diosa Diana, la diosa de los corintos. La diosa Diana, la manera de ofrecerle adoración era la diosa del amor y del sexo. La diosa de la fertilidad. Entonces, la manera de ofrecerle adoración era teniendo sexo. Y habían prostitutas con las cuales se adoraba a esa diosa. Entonces, la manera de distinguir a las hermanas en ese tiempo a las hermanas de la iglesia, de las prostitutas, era con el velo. Era una señal de autoridad y sumisión. Aunque hay algunas iglesias que todavía practican el velo, pero realmente no es necesario si la mujer tiene su cabello largo. No necesita cubrirse, porque la naturaleza misma dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Bueno, y se mira hasta un poco ridículo un hombre con el pelo largo, ¿eh? Y a las mujeres se les mira más hermoso, y a un hombre se mira ridículo con el pelo largo. Y la naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, las mujeres no necesitan asistir a la iglesia cubierta con un velo para mostrar un espíritu de sumisión, porque ya pues su cabello es la señal de sumisión. Ese es un ejemplo de cultura. Sí. Principalmente si lo aplicáramos hoy o sea, era aplicable en aquel tiempo por la cuestión como estaba hablando, ¿verdad? De la distinción entre la mujer decente y la mujer que profesaba esa adoración a Diana. Ahora la Biblia dice que Pablo aconseja que la mujer debe vestir con pudor y modestia. Es lo que Pablo recomienda. Nada extravagante. No querer llamar la atención y que su adorno sea el interior, dice Pablo. Un interior sano y puro va a demostrar un exterior, va a reflejar un exterior hermoso también. Ahora, por ahí podemos caer también en señalizar a una hermana que use el pelo no tan largo. También puede caer en el otro extremo. Que de repente hay hermanas que por cuestiones cuestiones de dolores de cabeza, tienen que usar a veces el pelo, porque no crea, el pelo largo les causa un peso a algunas. Y si tienen problemas de salud o algo que les molesta, hay algunos que puede señalarle y decirle que por eso se va a condenar también. Sí, estamos hablando de los principios bíblicos. La salvación depende solo de la obra de Cristo. No depende de lo que yo hago ni dejo de hacer, porque ya Cristo lo hizo todo. Pero lo que debe haber una diferencia, lo que nos está dando a entender, que debe haber una diferencia
Y si una mujer cristiana se viste como las mujeres del mundo y de la calle, pues es bien difícil, ¿verdad? Y distinguir entre una cristiana y una del mundo. Y ahora estamos en una cultura bastante liberal, ¿verdad? Sí, y llegan al extremo de decir, no, es que Dios lo que quiere es mi corazón. Claro, eso tiene que ver con obediencia al Señor, y a veces, yo he dicho que a veces poner tantas reglas también, pero es complicado. Yo a veces les digo a las hermanas en la iglesia, hermanas, piensen no solo en ustedes, piensen en los hermanos de la iglesia. El hermano ya tiene una lucha en el mundo y vienen a la iglesia a luchar de la misma manera. Les digo, no es justo. No es justo eso, les digo yo. Lo más correcto es que ustedes se vistan decentemente, que anden decentemente y que traten de ser costumbre en su vida, vestirse decente y con pudor y modestia, porque no es correcto que vengan a la iglesia con ropas que demuestren demasiado, muestren su cuerpo o que muestren sus partes. Entonces yo le digo, tienen que cuidarse mucho cómo se visten. Y ahorita que menciona eso, yo una vez hablaba con uno de los hermanos porque por allí había una cuestión de que decían que la mujer tenía que vestir largo, ¿verdad? Digo, pero imagínense, yo he visto mujeres que visten largo, pero el vestido es bien ajustado a su cuerpo, que de nada les sirve vestir largo porque andan bien tentadoras a pesar de andar largo. Entonces, como dice hermano Denis, tiene que ser con modestia, con pudor, ¿verdad? Porque sí, hay modas que son tremendamente. Bueno, entonces estamos hablando de la cultura, ¿verdad? Sí, la cultura. Y la intención de nosotros no es culturizar a nadie. Porque voy a poner un caso, si usted va a África, allá usan mucho taparrabo, ¿verdad? Usan cosas así cortas y a veces si uno va a unos lugares de esos, uno se va a hallar extraño. A veces, bueno, dije, tenemos que ver mucho por eso aquí nos da una explicación. La cultura es aquello que la gente cree, dice, viste, come, hace, practica y como piensa y procesa la información. Eso es. Y en un lugar en particular y en una época en especial. Entonces hay cosas que son especiales de épocas. Como dije yo, a veces hay que enseñar principios bíblicos, no enseñar modas o culturizar, porque es bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado culturizar y nos apartamos del verdadero propósito. Entonces aquí viene una guía para determinar si un pasaje en particular está culturalmente condicionado o si es posible aplicarlo en la actualidad. Aquí vienen hay una guía corta para determinar si es aquello aplicable a nuestra cultura o no. ¿Cuál era el propósito de la práctica o enseñanza cultural? Voy a poner un caso. Cuando en tiempos antiguos Pablo dice que habían unos hermanos que los acusaban por lo que comían y bebían. Entonces, ¿cuál era la cultura en ese tiempo? Mucho de la carne se ofrecía a los ídolos y esa se vendía más barato en los lugares que vendían carne. Entonces Pablo dice, cuando ustedes vayan, no pregunten por causa de conciencia. Pero si ustedes ya saben, mejor no lo coman a causa de la conciencia. Entonces, era para no participar en esa adoración a ese ídolo o a esa. Y ahora pues existen muchas cosas. Yo hablaba la vez pasada con los hermanos y les decía, a veces nos llegan y nos ofrecen un tamal. Usted no pregunte pero si ya le dice, mire, y lo dediqué, es que estamos celebrando a la santa no sé qué o a la virgen de no sé qué. Entonces mejor, le digo yo, por causa de conciencia no lo coma. Si usted no sabe, no es culpable, pero si ya sabe, sí es culpable. Es mejor por cuestión de. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa práctica? Si esa práctica era por cuestión de adoración a ídolos o a cosas, o esa enseñanza cultural,
era solo para ese tiempo, entonces no podemos aplicarlo al día de hoy. ¿Cuál era el propósito? Segundo, esa práctica cultural podría tener el mismo significado de hoy en día. Hay cosas que tienen significado, ¿verdad? Y hoy yo le decía a los hermanos, a veces hasta la gente de la iglesia participa de esos famosos carnavales, que hasta el nombre, ¿verdad? De las ferias aquí. Y aparece, y les digo, y van a los carnavales, y van a las ferias a recibir esos tributos que les entregan las mujeres que andan ahí. Digo, hay reglas prácticas que no debemos de practicarlas, que deberíamos tener cuidado en nuestra cultura. Debemos de tener mucho cuidado. Y a veces estamos practicando de cosas que no deberíamos. Hay hermanos que dicen, bueno, voy a ver qué dice el horóscopo. Ya sabemos que el horóscopo, la quiromancia, que es la lectura de las manos y todas esas cosas, sabemos cuál es el propósito que tiene: apartarnos de la adoración de Dios. Entonces, ¿podría tener esa práctica cultural el mismo significado de hoy en día? Buena pregunta. Si no lo tiene, ¿hay acaso un principio o en un pasaje en el tiempo? Vamos a ver, es que aquí está un poco diferente. Si no lo tiene, ¿hay acaso un principio en el pasaje que pueda practicarse actualmente, aunque fuera de manera diferente? A veces sí, a veces no. Voy a poner un caso que sucedió con los garífunas. Hubo un debate al inicio de las iglesias garífunas, cuando se formaron las primeras iglesias bautistas garífunas. Hubo una discusión en cuanto al uso del tambor. Unos hermanos decían que no era correcto usar el tambor, porque era el que se usaba para la adoración a las fiestas de los muertos. Entonces otro hermano decía, pero si no se debe usar los tambores, no deberíamos usar ningún instrumento. Entonces llegaron a la conclusión que no es en sí, es la dedicación a la cual se hace. Y de ellos ya estaban bien claros que había ritmos que mueven la sensualidad, y ellos identificaron los ritmos. Yo no lo sabía identificar, pero ahora yo logro, cuando he estado en contacto con los garífunas, yo cuando oigo una alabanza en garífuna, yo puedo saber cuando esa alabanza es cristiana o no. Es por los tambores. Entonces los tambores del mundo todavía suenan como la adoración a los dioses, y suenan así, porque hasta la forma de ejecutarlo es diferente. Entonces yo pongo solo ese ejemplo. Y otras iglesias llegaron a la conclusión que no se debe usar nada. Entonces, cada quien llega a la conclusión, pero tampoco, como dije, podría aplicarse a nuestro tiempo de una manera diferente. Hay que ver si realmente eso aplica o no a nuestro tiempo. 4. Asuma que toda enseñanza o práctica de la Escritura es aplicable actualmente, a menos que esté restringida por el contexto, que una revelación bíblica posterior lo haga inadmisible. O sea, que tal vez era una práctica en el Antiguo Testamento. David tuvo 1000 mujeres, 700 esposas reinas y 300 concubinas. Entonces hay que ser como David, porque era conforme al corazón de Jehová. Pero Jesús lo dejó bien claro. Dice que el propósito al principio Dios no era el plan de Dios ese, porque al principio los creó varón y hembra, los creó, dice. Entonces ya hacia un lado de esos conflictos del Antiguo Testamento y todas esas ideas. Y entonces esta revelación en el Nuevo Testamento y la confirmación de lo que Dios ya había revelado desde el principio deja inadmisible conductas y cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y también podemos aceptar algo aplicable, pero algo puede ser que no sea aplicable si entra en conflicto con otras partes de la Escritura. Aquí viene otro conflicto con lo de David, ¿verdad? Como David era conforme al corazón de Jehová y David danzaba, entonces hay que danzar en las iglesias.
Pero si vemos en el contexto de la adoración en el templo, nunca se practicó la danza en el templo. Es más, en el templo debía ser... Sí se usaban instrumentos porque David usó. Ve, Salomón cuando inauguró el templo se usaban instrumentos. Ahí nos dice cuántos instrumentos usaban. Pero no había danza dentro del templo. En el lugares altos fue donde danzó David. Entonces ahí es donde vienen los conflictos con la parte de la escritura y sacamos un texto de su contexto. De hecho, esta es una práctica moderna. Ustedes ya lo saben que eso no lo practicaban ni las iglesias pentecostales practicaban eso. Es algo más nuevo de hace 20 años, 30 años de los años 1980 y tanto, 90 tanto para acá. Es una práctica que se ha hecho hasta hace poco. También sea claramente, cuando no aplica cuando sea claramente única en un propio marco cultural. Cosas que se practicaban, ¿cómo se llama? Lo que practicaban los judíos, ¿verdad? Era en su marco cultural y en su cultura. Y ahora, por eso, en el concilio de Jerusalén dijeron, no le impongamos más cargas que ya nuestros padres pudieron llevar. Entonces, estos son algunas de las cosas, algunas de las reglas que nos ayudan a entender si esa práctica cultural puede ser aplicada al día de hoy. Algunas son limitados o restringidos y no son aplicables a nuestra época. Otros, en cambio, pueden ser aplicados al día de hoy. Por eso toda práctica o tradición cultural debe ser medida o comparada con la enseñanza de la palabra de Dios. Miremos Marcos 2:18 al 21. ¿Alguien lo lee para que me ayude? Porque ya mi voz ya le empiezo a hablar como hombre grande. Ok, ¿nadie? Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Hasta el 21. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ok, ahí hay una tradición. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y le preguntaron que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús le dice, vaya, ahorita, si están de boda, si están celebrando, ¿por qué van a ayunar? Pero va a venir el día cuando el esposo va a ser quitado. Entonces lo que nos está diciendo, nos está dando a entender que el ayuno no se hace por cualquier motivo. Se hace con propósito. En la tradición cultural, tampoco no es que también ellos lo hacían porque se creían mejores que otros. El ayunar no hace más espiritual a nadie. El ayunar no hace más espiritual a nadie. El ayuno es un sacrificio del cuerpo con un propósito en específico. Entonces ahí es donde viene yo respeto las iglesias que hacen ayuno y declaran ayuno en cualquier tiempo, pero hay momentos especiales donde se pueden hacer y se hacen. No estoy en contra de eso, pero hay días van a haber días donde sí se necesita de verdad, hay cosas que sí se necesitan. Cuando hay problemas que resolver, ¿verdad? Hay problemas que resolver o hay situaciones fuertes, conflictos, o aún cuando no hay personas entregando su vida a Cristo.
hay que hacer sacrificio, ¿verdad? Bueno, como dije, por motivos especiales. Y no podemos hacer una tradición cultural como que fuera ya una regla para nosotros, ¿verdad? Lo debemos hacer para momentos especiales, eso. Y no por cualquier motivo. Si no, a veces se le quita el propósito, verdadero propósito. Vamos a ver ahí la tarea. Les queda la tarea, hermanos. Háganla ahorita. Les dejo el tiempo para que hagan la tarea. Tienen tiempo, entonces, su tiempo para hacer la tarea que está ahí. En la página 56 o 57, no sé en cuál es ahí. La de ustedes. 56. No, pero en el libro sí, pero en la copia. En la copia es diferente. Como 57 o 58, pero entonces ahí está. Sí, ¿dónde está? Lea Juan, dice Juan 13, 1 al 17 y contesta las siguientes preguntas. Ahí están las dos preguntas. Y ahí cuando terminemos después de un tiempo, les vamos a escuchar qué piensan ustedes. Entonces ahora tomen su tiempo para hacer la tarea. Que Dios les guíe según las reglas que vimos ahorita, ¿verdad? De acuerdo a la cultura y la historia. Cultura histórica. Cultura y la historia. Contexto histórico cultural sería también, eso lo llaman en otros libros, lo llaman así. Entonces tenemos tiempo, hermanos, tranquilos, tomen su tiempo para hacer esa tarea y con esa vamos a terminar, haciendo esa tarea. De ahí vamos a ver quiénes lo comentan. Si alguien terminó, alguien lo termina, nos avisa. Vamos a irlo, hermano Leonardo, hermano Nahum, cualquiera de los dos. Usted lo dejó como, no lo dejó en sí o no, sino que quién sabe, o tal vez. O a saber. O a saber, ¿verdad? Así lo dejó el hermano Nelson. Ok. Yo le puse no, hermano, porque no lo practicamos. Y lo que dice hermano Nelson, ¿verdad? También que, claro, si alguien lo hace, bueno, ¿verdad? Cada quien va como entiende y si lo hace, pues no está mal, y si no lo hace, tampoco, ¿verdad? Son cosas como dice usted, ¿verdad? Pero sí, también tiene esa enseñanza que usted dice, de servir y servir a otros y enseñarles esa misma enseñanza de humildad, de servicio, de humillación que Dios nos enseñó a través de eso que Él hizo. Ok. Dijimos que interpretación solo hay una, pero aplicación hay muchas. Entonces, la interpretación ya dijimos que no. O usted dijo que no otra vez. El hermano dijo que quién sabe. O puede ser que sí, puede ser que no. Y como dije, no estamos aquí diciendo que esto está malo, el otro está malo, no. Yo lo que quiero es escuchar qué es lo que ustedes entienden. Y no quiero tampoco poner mi punto de vista ni imponerme sobre ustedes. No quiero escucharle a ustedes. Hermano Darío. Bueno, yo pienso y la Biblia nos lo enseña, dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Entonces, cuando nosotros servimos, usted lo dijo, ¿verdad? Estamos sirviendo a nuestro prójimo, digámoslo. Pero cuando servimos, estamos haciendo esa labor. No estamos literalmente, no estamos lavando pies, pero es como si lo estuviéramos haciendo, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo basados en el servicio a nuestros hermanos. Y uno no se tiene que humillar para poder servir. Así es. Porque a veces hay quienes creen que tienen que servir. Yo soy el pastor, me tienen que servir. No, más bien el pastor debe ser el primero en servir. Así es. Es el principio que enseñó cuando aquellos querían ser grandes en el reino. Decía, ¿quién va a estar a la derecha y quién va a estar? Yo estar a la derecha y otro a la izquierda. Ajá. El que quiere ser mayor en el reino, dice, hágase menor que los demás. Sirva a los demás. Sea el que más sirve. Entonces la regla del Señor era, ¿quién era más importante? ¿Quién es más importante cuando se sientan a la mesa? ¿Quién se sienta y quién sirve? Lo normal era que el que se sentaba era el más importante. Y el que servía era menos importante. Y Jesús dijo, no, eso es lo que el mundo dice.
Pero en la nueva forma de liderazgo de Jesús del reino es que el que quiere ser más grande debe servir a los demás. El mayor es el que sirve. Entonces, ahí es donde está. Entonces, prácticamente, porque las únicas dos, porque cuando hay las iglesias que lo practican como una ordenanza. Pero realmente ordenanza no es. La cena del Señor y el lavamiento de pies. Ellos lo añaden, la cena del Señor y el bautismo como ordenanzas, pero realmente, y el lavamiento de pies, dicen que hay 3 ordenanzas, pero en la Biblia no aparecen 3 ordenanzas. Y la iglesia no practicó 3 ordenanzas, solo practicó 2, la cena del Señor y el bautismo. Entonces, este es algo práctico que Jesús hizo. Primero dice aquí que era para mostrar que había uno que no estaba limpio. ¿Quién era? Todos están limpios, dice. Aunque hay uno que no, dice. Y después explica quién era. Ese, aunque lo hubieran lavado todo, nunca iba a estar limpio. Nunca iba a estar limpio, porque siempre era ya, la Biblia dice que era ya, la profecía decía que era el hijo del maligno, el hijo de perdición, perdón. Entonces ya estaba profetizado. Entonces, primero era para demostrar que había uno que no estaba limpio, que había uno que lo iba a traicionar. También era para servirles, porque ellos venían de caminar. Si usted ve, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que que su hora había llegado para que pasase este mundo, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, que ya el Señor usó este ejemplo para decir que a uno lo iba a entregar y que realmente estaba sucio, que aunque lo limpiara lo iba a traicionar siempre. Entonces, por eso se fija usted cuando uno lee el contexto, uno ve el contexto, entonces uno sabe por qué Jesús lo hizo. Y el significado en el contexto general del Nuevo Testamento no dice que los discípulos practicaron más el lavamiento de pies. No lo siguieron practicando. Y el principio bíblico que enseña el hermano Darío dijo, y el hermano Nelson, que era el servicio y la humildad, y el hermano Wilman también lo dijo. Aunque ya no se practica el lavamiento de pies, los principios bíblicos sí son eternos. Y el principio bíblico sigue vigente al día de hoy. Debemos de servir a los demás y humillarnos para servir a los demás. Y la única manera es humillándolos para servirles. Ya ahora tampoco ya no necesitamos, la gente ya anda zapatos cerrados y ahora ya no se le empolvan los pies como antes. Entonces ya no necesitamos lavar en los pies, pero sí hay hermanos que tienen problemas en su casa o hay problemas en su familia y ahí tienen diferentes situaciones y necesitan ayuda de nosotros. Y estamos para servir a nuestros hermanos. Entonces los principios están ahí eternos. Espero que haya quedado que la palabra de Dios, pues, no, como dije, no queremos imponer nuestro punto de vista, solo queremos seguir lo que la palabra de Dios dice. Y vemos en el contexto eso, ¿verdad? Que de eso inicia, de hecho así inicia el capítulo 13, con esas expresiones. Entonces, al ver ese contexto vemos por qué Jesús lo hizo. Siempre hay algo que provoca lo que Jesús hace por un propósito. Hermanos, hay preguntas, tenemos solo ya 2 minutos. ¿Hay preguntas o comentarios? Hermano Herman, ¿quedó claro? Amén, hermano, está claro todo. Listo, entonces, hermanos, si Dios lo permite, el día miércoles, a la misma hora, nos vemos. Si Dios nos permite. Si Dios lo permite. Gracias por estar aquí, vamos a terminar en oración.